Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kevin Álvarez y el día de hoy voy a hablar acerca de configuración externa e interna del riñón, topografía y relaciones inmediatas. Para hablar de la configuración externa, es necesario antes mencionar algunos datos generales del riñón. En primer lugar, el riñón tiene una forma de semilla de haba, o también de frijol, en algunos libros se los mencionan. Tiene una consistencia firme y, en seres vivos, se caracteriza por tener un color rojizo violáceo. Ahora bien, con respecto a configuración externa se puede identificar caras, anterior y posterior, bordes, lateral y medial, y extremidades o polos, superior e inferior. Con respecto a su cara anterior, se presenta que es lisa y presenta una convexidad en su porción vertical transversal. Además de ello, se menciona que está ubicada de manera o dispuesta de manera anterolateral. Sin embargo, su cara posterior es prácticamente plana. Con respecto a sus bordes, su borde lateral se caracteriza por unir su cara tanto anterior como posterior, mientras que su borde medial se ve obstruido por el hilio renal. Este lo va a dividir en una región superior e inferior, y nos va a dar un borde anterior, el cual se oblitera hacia abajo y hacia una dirección medial, y el borde posterior, el cual se oblitera hacia abajo y hacia una porción lateral. Por último, tenemos algunos datos, como por ejemplo, que el riñón mide entre 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 centímetros de ancho, 3 a 5 centímetros de espesor y pesa 170 gramos aproximadamente. Ahora bien, la configuración interna del riñón. Si nosotros estudiamos el riñón desde una parte externa hacia una parte interna, podemos identificar dos estructuras principales, la cápsula fibrosa y el parénquima renal. La cápsula fibrosa es una membrana que mide o cuyo espesor es aproximadamente de 1 milímetro y recubre toda la superficie del riñón, llegando a penetrar en el hilio. Sin embargo, se detiene al toparse con las vías renales. Ahora, dentro de lo que sería el parénquima renal, como primera estructura, la más externa, se presenta la corteza renal. Dentro de este lugar podemos encontrar los corpúsculos renales y los túbulos contorneados principalmente. Además de ello, se menciona que es de un color claro y mide aproximadamente 6 milímetros de espesor. Luego de la corteza renal tenemos las paredes o columnas renales. Estas son prolongaciones profundas de la corteza renal y separan las pirámides de Malpighi. Por último, estas columnas se extienden hacia el seno renal. Ahora bien, la médula renal. La médula renal es la porción más oscura de lo que sería este parénquima. Además, está formada principalmente por las pirámides de Malpighi, en cuya base de estas pirámides está dispuesta en sentido hacia la corteza y cuyo vértice se dispone hacia los cálices y desemboca en una papila renal. Los túbulos colectores se unen a esta papila a través del área cribosa. Y si hablamos de lo que sería la médula renal, podemos hablar de una porción externa y una porción interna. Ahora bien, este parénquima renal funciona o se divide también en lóbulos renales. Cada lóbulo renal está formado por una pirámide y el tejido cortical que lo rodea, dándonos así que hay un aproximado de 9 lóbulos renales en un riñón. Ahora bien, procedamos con los cálices renales. Los cálices renales son la continuidad de la papila renal y es aquí donde van a empezar el proceso de excreción. En primer lugar tenemos los cálices menores, los cuales se oponen a la convexidad de la papila, de la punta de lo que sería esta pirámide, siendo básicamente cóncavos. Además de ello, se menciona que existen entre 3 a 5 cálices menores por cada cáliz mayor. Si nos referimos a los cálices mayores, estos van a ser más grandes y más anchos que los cálices menores.
y existen entre 2 a 5 cálices mayores por riñón. Algunos de ellos se pueden sobreponer en su eje vertical transversal. Como resultado tenemos un cáliz superior, el cual es obliterado hacia una porción medial descendente, un cáliz medio, el cual es transverso, casi recto podría decirse, y un cáliz inferior, el cual es obliterado ascendente hacia una porción medial. Ahora bien, es momento de hablar sobre la pelvis renal. Como se puede ver, la pelvis renal es el sitio de inserción que tienen los cálices mayores. Esta pelvis renal tiene una región anteromedial, la cual es convexa y se oblitera hacia lo que sería una porción medial, y una región distal, la cual es casi o prácticamente vertical. Por último, se nos menciona que en el cuello de esta pelvis es donde se va a dar el paso a lo que sería el uréter. Además, se nos menciona que a mayor tamaño de la pelvis renal, menor tamaño de los cálices mayores, ya que estos tienen una relación inversamente proporcional. Bien, si nos referimos a topografía y relaciones del riñón, tenemos que en primer lugar el riñón se va a ubicar en las fosas lumbares, entre la 12ª vértebra torácica y las 2 primeras lumbares. Su hilio se encuentra entre el espacio intercostal de la primera y segunda vértebra lumbar. La orientación de su eje mayor es de forma oblicua hacia abajo y longitudinal. Sus polos superiores se encuentran más unidos que sus polos inferiores, y por último la disposición de sus caras. Su cara anterior se encuentra en una porción anterior y lateral, y su cara posterior se encuentra en una porción dorsal y medial. Ahora bien, se obtiene por último que el riñón derecho se encuentra más abajo que el riñón izquierdo, exactamente un espacio intercostal más abajo. Esto se debe principalmente a la acción del hígado. Relaciones inmediatas. En primer lugar hay que tener que el riñón va a estar rodeado por una fascia renal, el cual le va a dar un compartimiento y celda renal. En su borde lateral tenemos la hoja anterior de la fascia renal, la cual se conecta con la porción posterior del peritoneo, y la hoja posterior de la fascia renal, la cual es más densa. Ahora, si nos referimos a esta fascia renal, vamos a tener que en su parte superior va a delimitar con la glándula suprarrenal y la va a rodear, al igual que se va a insertar en la porción inferior o la pared inferior del diafragma. Por último va a pasar por debajo, como mencioné, de la suprarrenal y va a formar la hoja interosuprarrenal que divide al riñón de la glándula suprarrenal. Más abajo tenemos que se va a unir completamente por tractos fibrosos ininterrumpidos, y lo que va a dar lugar es al pasaje del uréter. Medialmente, la fascia renal se confunde con el tejido de la raíz renal, lo que da lugar a 2 hojas principalmente. La hoja anterior, que va a recubrir la aorta y vena cava inferior por una parte delantera o por delante, y una hoja posterior, que recubre la aorta y vena cava inferior o inferiores de una manera posterior. Por último, tenemos al espacio perirrenal. Este se interpone entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal. Está ocupado por grasa perirrenal, denominada cápsula adiposa del riñón. Su espesor es variable y no existe en el recién nacido. Dispone de vascularización propia. La cápsula adiposa del riñón reacciona en relación con las infecciones que sufre la persona. En conclusión, podemos decir que la fascia renal constituye un medio de fijación para el riñón, mientras que la cápsula adiposa es un sostén del riñón en relación con la celda renal. Muchas gracias por su atención.